Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 242 de tu cronomeditación, es el Yux H8. Bueno, como siempre, en estos tutoriales le voy a pedir a Guilla, la inteligencia artificial cronocrática, acá desde la brújula, la estamos viendo, apretando el botoncito de Pax, en 1, 2, 3 nos va a recitar el mandato. H8. Yo soy audiovisual. Con la espiritualidad de la mente, armonizo con el fin de comunicar, modelando el aliento. Sello la entrada del espíritu, con el tono galáctico de la integridad. Me guía el poder de la muerte. Nos guía B8, la letra B larga, número 8, ya que la muerte es el poder de la letra B, que es el sello número 6. Mientras que el sello número 2, que también es blanco, en este caso la letra H, su poder es el espíritu. Por esa razón dice sello la entrada del espíritu. Eso es lo que está ocurriendo en cada instante presente mediante la chispa vital, que factorizando su energía es igual a todas las partículas subatómicas de tu cuerpo, creando un instante presente de tu existencia, de tomar conciencia de que sos vos mismo. O sea, vos sos la chispa que adquiere conciencia de ser todo el cuerpo. Eso le ocurre en cada instante presente y cada instante presente ocurre eh, en un parpadeo de un segundo, digamos, de una millonésima de segundo. O sea, hay muchísimos instantes presentes en un segundo. Uniendo uno tras otro, se crea la animación de la vida, la secuencia de la vida. Yo soy audiovisual, eso es porque tanto el rayo 6, digo el tono 6 como el tono 8 son del mismo rayo, el rayo verde, y al ser audiovisual es la manera en que artísticamente la chispa vital, al tomar conciencia de ser la energía del día, en todas las cosas desde las cuales toma conciencia de ser la energía del día, lo hace afirmándose en el arte audiovisual. Por lo tanto, si entendemos que somos tiempo creyendo ser energía y con esa energía estamos creando un contenedor físico para almacenar datos, lo que nosotros somos es el alma almacenando datos dentro de ese cuerpo físico, dentro de ese recipiente. Entonces, cada forma de esta creación tiene una idea autoexistente que es de la propia alma de cada forma que está almacenando datos dentro de esa forma. ¿Ok? Entonces, el día audiovisual es porque se está aplicando el arte audiovisual para poder crear la energía del día y para que lo que vaya a tomar conciencia de existencia desde la forma en que se está factorizando un cuerpo, siempre que estamos hablando de cuerpos vivos, adquiere el talento audiovisual, ya que ese es el arte con el que fue desarrollada su energía básicamente, o por lo menos en la que se afirmó. Acordate que siempre se utilizan las 7 artes maestras, siempre, y en forma cíclica, ya que la chispa cambia de forma para hacer todas las partículas subatómicas y en cada cambio es un Yux distinto, pero se va a afirmar en el Yux del día, por lo tanto se va a afirmar en el arte que le corresponde al Yux. ¿Ok? Bueno, armonizo con el fin de comunicar, modelando el aliento. Comunicar es la acción de la letra H, eso lo sabes bien. Ahora estamos transitando la última columna, así que deberías tenerlo más que claro, que la letra H, el sello número 2, su acción es para comunicar y lo que viene a comunicar es el aliento del ser que nace y se desarrolla en el sello 1. Por eso el poder de la letra A del sello 1 es el nacimiento y su esencia es el ser. En cambio, la esencia del día de hoy es el aliento. Y si nos preguntamos el aliento de qué, el aliento del ser, ya que un yux
le corresponde al siguiente y al anterior. Entonces, y siempre es sobre la existencia del tiempo creyendo ser energía. Y esa energía que cree ser es para creer ser un ser. Y ser significa, por lo menos en español, S-E-R significa soy energía radiante. Eso es para tener súper claro que el ser es eso. Y es lo que soy, es lo que se supone que sos, y es lo que se supone que son todos los seres vivos de nuestra creación. Bueno, amiguito, no hay mucho más que decir para este tutorial número 242. Nos quedan 18 días para terminar la cronomeditación, así que trata de aprender bien lo que te esté faltando de cada sello, y para eso te sugiero que te aprendas, incluso de memoria, los atributos del sello y el tono. Bueno, hasta mañana. Chao, chao.